nuestro DHS dentro del cuello. En algunos casos, por ejemplo, pacientes con prótesis que tienen limitación para los movimientos de la cadera, podemos utilizar esta posición en abducción. El problema que tiene es que el rango de movimiento del arco es bastante limitado. Otra posición descrita es esta posición en tijera. También nos permite una adecuada imagen, una adecuada fluoroscopia. E incluso está descrita una posición en supino sin mesa, en la cual vemos cómo con un bulto, con esta almohada, con este cojín, moviendo el arco y dándole rotaciones a la extremidad del paciente, podemos ver la imagen tanto AP como lateral. A mí esta posición personalmente no me gusta mucho en términos generales porque me toca estar rotando el paciente. Lo ideal siempre es que se muevan los equipos y no que se mueva el paciente. Cada vez que rotamos, de alguna u otra manera, corremos el riesgo de perder la reducción. Pero bueno, es una posición descrita y hay que mencionarla. Al momento de hacer la proyección, mucho ojo con esto. Cuando nosotros hacemos una lateral y ponemos el arco completamente a 90, lo que vemos es esto. Vemos el eje del fémur y la cabeza por delante. Pero si recordamos, lo que queremos es pasar un tornillo a través del cuello, no a través de la diáfisis. Entonces tenemos que girar nuestra C con respecto a la anteversión femoral. Vemos cómo girando nuestra C podemos obtener el eje del cuello y de esa manera nos queda en un solo plano la diáfisis y la cabeza femoral. Esta es la lateral verdadera que necesitamos al momento de hacer nuestra osteosíntesis. Por eso es que muchas veces vemos en la fluoroscopia un tornillo aparentemente adentro o de pronto ligeramente anterior, ligeramente posterior. En la radiografía postoperatoria se ve mucho más anterior o posterior de lo que pensábamos porque no pusimos el arco viendo una proyección ortogonal al cuello femoral. Aquí vemos cómo se debe ver la imagen en la cual aparece el cuello, el clavo y la diáfisis, todas en un mismo eje. Trucos de reducción. Los trucos de reducción son muchos los descritos. Joystick percutáneo, distractor femoral, el finger, que es un elemento, tornillos polares, shunts, clamps. Aquí vamos a mostrar algunos de ellos. Entonces, este es un truco. Yo personalmente lo hice una vez con bastante miedo porque sentía que la placa se iba a fracturar. No pasó afortunadamente. ¿En qué consiste? Cuando hay una cortical lateral muy estrecha, muy pequeña y uno la desea proteger, pues mete una placa tercio de caña por el canal, la sostiene y hace el fresado medial a la placa tercio de caña. De esta manera la placa nos va a proteger nuestra cortical lateral y no la vamos a fracturar. Tenemos otros trucos para, por ejemplo, hacer una reducción mínimamente invasiva. Este es un clamp colineal, el cual encontramos hoy en día, hay varias casas que lo tienen. Un clamp colineal, hacemos una incisión de unos 3-4 centímetros, pasamos nuestro clamp y hacemos la reducción del foco de fractura. En algunos casos, cuando vemos la lateral, nos damos cuenta que la fractura está completamente deformada en flexión, entonces podemos hacer un abordaje pequeño de unos 2 centímetros en la parte anterior, disecamos de una manera Roma y después con un pusher, con un impactor, bajamos el cuello y así obtenemos una adecuada reducción en la lateral. Y obviamente, en algunos casos de fracturas con extensión diaficiaria, podemos hacer incisiones pequeñas de 3-4 centímetros para pasar este tipo de clamps y de esa manera podemos reducir nuestro foco de fractura en pacientes que tienen trazos tan largos como este que está en la foto. Ya discutiendo específicamente el tema de implantes, ¿qué tenemos? Tenemos ahí una discusión amplia con respecto a si utilizar clavos o DHS. Los dos sistemas tienen su indicación. Tiene algo más de juego el clavo, sin embargo, el DHS todavía es un sistema vigente y todavía tiene descripciones. No hay por qué tampoco dejarlo olvidado. ¿Qué ventajas nos da el clavo? Fracturas inestables, fracturas que tengan compromiso a la pared lateral, trazos invertidos, con minución y extensión subtrocantérica. Además de eso, tiene menor invasión, no entra uno directamente al foco, el sangrado es menor, se comporta como una falsa pared lateral, lo cual previene el colapso de la fractura. El brazo del palanca, y si miramos la imagen que está abajo a la derecha, vemos como el brazo de palanca que hay del implante hacia la punta del tornillo es mucho menor, lo cual va a hacer que sea más resistente biomecánicamente. Y el tornillo prisionero nos va a permitir controlar un poco la compresión para que no se sobrecolapse. Sin embargo,
el DHS, ha mostrado igual desenlace clínico con clavos cefalomurares en fracturas 3-1-1 y 3-1-2. Es un sistema mucho más económico, es menos demandante técnicamente y requiere una menor curva. Entonces, definitivamente el DHS es un sistema que permanece vigente, solamente hay que saber en qué casos se va a utilizar. Cuando comparamos, y eso también es una discusión grande que hay con respecto a si utilizar clavos cortos versus clavos largos, pues revisamos este registro, que es un registro danés, hacen 5 hospitales de Dinamarca durante todo el año 2012. Utilizan solamente el clavo gamma 3, fracturas desde A1 hasta A3, pero ellos después de hacer todo esto, revisan los pacientes y seleccionan únicamente aquellas fracturas que tienen una adecuada reducción y una adecuada fijación, obviando en este orden de ideas el que la cirugía falle por un problema técnico. Entonces, limitan esto. ¿Qué encontraron ellos? Que en clavos cortos fallaron 5 casos, clavos largos fallaron 7 casos. Es de entender entonces que no hubo una muestra estadísticamente significativa. ¿Cuáles fueron las fallas? El cutout, 3 de cada lado, fracturas ipsilaterales que se presentaron una de cada lado, una no unión de un clavo largo y una que refieren como desconocida. Entonces, muchas veces por temor y por miedo nos inclinamos a utilizar clavos largos. Entonces vemos, y hay conceptos como el concepto del doctor Tagland, que dice que ante la duda utilizar el clavo largo. Y el clavo largo tampoco es inocuo. El clavo largo puede hacer fracturas supracondilias del fémur si no se hace de la manera adecuada. Entonces, con el clavo largo hay que ser muy cuidadoso y hay que ser muy exacto a la manera de medirlo a un punto de entrada en el trocante. Ya nos preguntaba en algún momento uno de los residentes que cuál era el motivo por el cual tocaba tener cuidado con el punto de entrada. Pues este es el motivo, aquí tiene la imagen. Entonces, en este trabajo publicado el año pasado, en el Journal of Orthopedic Trauma, comparan 80 clavos cortos versus 88 clavos largos. Complicaciones, no hubo diferencia estadísticamente significativa, recuperación no hubo, fracturas periimplantes no hubo, cutout no hubo, infección no hubo. Conclusión, sencillamente, si el paciente no tiene un trazo que no sea lo suficientemente largo como para pensar que el clavo corto le queda corto por longitud y por extensión diaficiaria, mientras sea solamente una fractura intertrocantérica, el clavo corto y el clavo largo van igual de bien. Lo que sí es cierto es que el clavo corto demora menos tiempo y es más sencillo de bloquear y menos irradiación para nosotros. Entonces, mi sugerencia, en fracturas intertrocantéricas puras y hasta 2 centímetros por debajo del trocánter menor, utilicemos clavos cortos. Referente al bloqueo, entonces hay una discusión importante con si es necesario o no necesario dejar bloqueos. ¿Y esto por qué se genera una discusión? Porque sí se ha visto que el bloqueo distal aumenta el riesgo de fracturas por debajo del clavo. Entonces, el bloqueo distal no funciona como está funcionando un clavo largo que pasamos un bloqueo a través de la metáfisis. Aquí estamos pasando el bloqueo a través de la diáfisis. Y si a eso le sumamos que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes osteoporóticos, tenemos un alto riesgo de tener una fractura por debajo del clavo. Entonces, ¿qué aparece? Desde el punto de vista biomecánico, tenemos que recordar que el principio por el cual funcionan los clavos es por fricción en su contacto con el canal medular. Esto no siempre puede ser así, porque muchas veces nuestros pacientes ancianos tienen un canal muy ancho. Sin embargo, si vemos que no hay ningún patrón de inestabilidad lateral que nos sugiera una inestabilidad rotacional, pues los clavos sin bloqueo nos permiten una adecuada fijación y evitamos la concentración de estrés. Pero bueno, ¿qué tenemos y qué nos dice la literatura con respecto a este? Pues este metaanálisis compara y a la derecha tenemos el clavo largo y a la izquierda el clavo corto. Entonces, el tiempo quirúrgico, perdón, el bloqueo a la derecha y el no bloqueo a la izquierda. Entonces, el tiempo quirúrgico fue mayor en los clavos que se bloquearon. La incisión fue mayor en los clavos que se bloquearon. El tiempo de fluoroscopia fue mayor en los clavos que se bloquearon. En ese orden de ideas, pues vamos dando ventaja y más movilidad para el paciente. Y si vemos la parte de desenlace, la capacidad de recuperar
La marcha prequirúrgica es igual en bloqueados o no bloqueados. La capacidad de caminar con ayuda es igual. Sillas de ruedas fue igual. Entonces, finalmente, el desenlace clínico en pacientes con fracturas intertrocantéricas, mucho ojo, estamos hablando de intertrocantéricas, que tienen una cortical lateral sana, o sea, no tienen patrón de inestabilidad axial. Entonces, pacientes con fracturas intertrocantéricas 3-1-A1 y 3-1-A2, el bloqueo nos aumenta los riesgos, nos aumenta la cirugía, nos aumenta el sangrado, pero no nos da ningún desenlace clínico. Ahora bien, entonces, ¿qué hacemos en fracturas inestables? Fracturas que por el compromiso de la cortical lateral definitivamente hay que bloquear la distal. Entonces tenemos que ver y entender cómo funciona nuestro implante y qué ventaja nos da un implante con respecto al otro. En la mano izquierda tenemos un implante de Smirad Nifiu, un Intertan. A la mano derecha tenemos un implante de otra casa, que vemos si los analizamos un poquito más detenidamente. La distancia que hay entre la punta del clavo a donde está el bloqueo en el Intertan es mucho mayor, mientras que en el clavo de la derecha la distancia es menor. ¿Eso qué significa? Que entre más corta sea esta distancia, más concentración de estrés tenemos. Entonces, más riesgo de fracturarse por debajo del clavo si el orificio del bloqueo y la punta del clavo están muy cerca. Menor el riesgo si la distancia entre la punta del clavo y el bloqueo es mayor. Ahora, adicionalmente a eso, tenemos otra recomendación, y es que recordemos que estos pacientes son pacientes osteoporóticos donde la cortical usualmente es muy débil. Y este bloqueo lo único que quiere hacer es controlar la rotación. De alguna u otra manera entendamos que su papel únicamente es antirrotacional. No tenemos por qué pasarlo y comprimirlo hasta que quede un contacto íntimo con la diáfisis. El doctor Janudis nos recomienda desde hace años dejar los bloqueos largos, que quede largo tanto a medial como a lateral. ¿Con qué objetivo? No fatigar la cortical lateral. Si pasamos el bloqueo y esperamos hasta ese momento que estamos acostumbrados cuando hacemos los clavos de fémur o de tibia, que paramos a mirar, cuando ya sentimos que se puso duro el tornillo, pues en un paciente osteoporótico puede o que no se ponga duro nunca, o que cuando se ponga duro ya esté estresando la cortical lateral y aumente el riesgo de fractura por debajo del bloqueo. Entonces, pacientes con fracturas estables, 3-1-A1, 3-1-A2, que no tienen patrón de inestabilidad rotacional, van igual con bloqueo o sin bloqueo distal. Pacientes con fracturas inestables rotacionalmente, 3-1-A3, que definitivamente requieren bloqueo, por favor tratemos de dejar el bloqueo lo más distal que se pueda con respecto a la punta del clavo, y asimismo dejemos el perno un poco largo, tanto a medial como a lateral, para que la cabeza no fatigue y no estrese la cortical lateral. Ya pasado esto y pasado la osteosíntesis, vamos a la parte médica, que de pronto es lo que no estamos tan acostumbrados y lo que se nos sale un poco de nuestro escenario, pero finalmente es nuestra labor. Tenemos que entender que nuestro papel no solamente es operar al paciente, sino que como médicos tratantes del paciente debemos manejar de una manera integral todo lo que tiene el paciente asociado. Entonces, lo primero y lo más importante, la analgesia. La complicación más comúnmente asociada en los pacientes con fracturas de cadera es el delirio. Y una de las cosas que más genera delirio es la respuesta al dolor. Entonces debemos ser muy fuertes y muy enérgicos con la analgesia. De entrada, una vez el paciente llega al hospital, las recomendaciones que se debe hacer en la primera media hora, se debe iniciar paracetamol endovenoso cada 6 horas. Si con esto no tiene un adecuado manejo del dolor, recomiendan las guías británicas, recomiendan un bloqueo de fase ilíaca. Ya en estos días ya hemos hablado que el bloqueo de fase ilíaca poco a poco está siendo abandonado y estamos inclinando un poco más al bloqueo PENC, pero actualmente la literatura todavía soporta mejor el bloqueo de la fase ilíaca. A futuro probablemente nos inclinemos un poco más al PENC. Los opioides son una buena estrategia, sin embargo hay que tener en cuenta el riesgo de delirium por el opioide, problemas respiratorios y de retención urinaria, entonces hay que manejarlos con mucho cuidado. Y definitivamente los AINES, que tal vez es lo que más estamos acostumbrados, no tienen ninguna indicación y se deben manejar con sumo cuidado, porque aumentan mucho el riesgo de la hemorragia de vías digestivas en los pacientes ancianos. Tromboprofilaxis. Discutimos y revisamos muchas cosas de tromboprofilaxis, entonces
Cada vez nos buscan las casas, nos ofrecen un anticoagulante diferente, nos ofrecen algo nuevo, nos ofrecen un anticoagulante más fuerte. La anticoagulación es un equilibrio entre el riesgo de que el paciente sangre versus el riesgo de que el paciente tenga un evento tromboembólico sintomático. Entonces tenemos que inclinarnos por un anticoagulante que nos permita un resultado, no solamente previniendo el tromboembolismo, sino también que no nos genere nuevos problemas como son el sangrado, el hematoma, y por ende aumente el riesgo de infección. Entonces, ¿qué tenemos y qué nos dicen las guías? La heparina de bajo peso molecular está recomendada en las guías NICE, en las guías del CHES y en las guías británicas. Aparece con un nivel de evidencia A cuando está asociada a sistemas de compresión mecánica intermitente y con un nivel de evidencia 1B cuando es sola. La heparina no fraccionada, heparina común y corriente, a la que trabajamos todo el tiempo, a la que estamos acostumbrados, aparece también en las guías del CHES y en las guías británicas. Igualmente, A si está asociada a sistemas mecánicos, 1B si es sola. La warfarina solamente en el CHES como 1B, el fondaparinux aparece igual que la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. La aspirina, mucho ojo, porque la aspirina en la guía del CHES sí aparece mencionada con un nivel de evidencia 1B, lo cual significa que tiene el mismo grado de recomendación que el bajo peso molecular, que la no fraccionada, que la warfarina. Pero las guías británicas, ¿qué nos dicen? Que el uso de aspirina sola, sin sistemas mecánicos, no está indicado. Entonces, si vamos a utilizar aspirina, de alguna u otra manera nos debemos apoyar en medidas mecánicas. ¿Qué son medidas mecánicas? Sistemas de compresión mecánica intermitente, medidas de compresión común y corriente, o incluso el hecho de iniciar un apoyo temprano al paciente funciona como una medida mecánica bastante útil. El filtro de vena cava tiene un nivel de evidencia 1C. La osteoporosis, y esto es tal vez lo más importante desde el punto de vista médico que quiero dejar. Entonces, luego de una fractura por fragilidad se duplica el riesgo de una segunda fractura. Y ese riesgo duplicado dura 10 años después de la fractura. Entonces, hay que entender que la sola fractura por fragilidad automáticamente significa que el paciente tiene osteoporosis. Confirma el diagnóstico de osteoporosis. Entonces entramos en un capítulo que se llama prevención secundaria. En esta prevención secundaria, la densitometría sí tiene una utilidad. Y la utilidad de la densitometría no es para hacer el diagnóstico, porque la fractura es el diagnóstico. La utilidad de la densitometría es que nos va a ser útil para guiar el tratamiento. En algunos pacientes, según el grado de osteoporosis que tenga, el tratamiento va a ser más fuerte o enérgico que otros según los medicamentos. También hay que revisar unos factores de riesgo. ¿Qué son esos factores de riesgo? Pensar por qué se cayó el paciente. Ojo, el paciente se puede haber caído porque es invidente, porque no tiene una buena visualización. El paciente se pudo haber caído porque está con tramadol, entonces está mareado. Hay que mirar por qué se cayó el paciente. También los factores de riesgo que descartar la osteoporosis secundaria, ya vamos a explicar un poco más adelante de eso. Pero ¿en qué consiste? Sencillamente ver si el paciente lo que tiene de pronto es un hipertiroidismo, si tiene una alteración del aparato hormona, en fin. Tenemos que mirar cuál es el riesgo de caída de nuestro paciente y hay que darle un manejo a la osteoporosis desde que el paciente sale de la hospitalización. Las dos medidas más sencillas con respecto a este manejo son el calcio y la vitamina D. Sin embargo, no hay que suministrarla a todos los pacientes. La recomendación con respecto al calcio es aproximadamente 1.200 miligramos de calcio al día. Un vaso de leche tiene aproximadamente 200 miligramos al día. Entonces, si nosotros tenemos en la costa una dieta tan rica en lácteos, leche, suero, queso, etcétera, probablemente, si hacemos el análisis, veamos que nuestro paciente tiene los 1.200, o de pronto no tiene los 1.200, tiene 600. Si tiene 600, pues ya la suplementación que le vamos a hacer va a ser solamente de 600 y podemos de esa manera completar los niveles de calcio, la administración de calcio que necesita nuestro paciente, administrando 1 o 2 tabletas. La vitamina D igualmente, hay que mirar. Si medimos los niveles séricos de vitamina D, la recomendación es 40 nanogramos por mililitro, de tal manera que si tenemos un paciente con esta concentración, pues no va a ser necesario aumentarle y no va a ser necesario manejarle ni darle suplementos con vitamina D. ¿Cuáles factores de riesgo tenemos para que un paciente se caiga?
el consumo de alcohol, el tabaquismo, la menopausia en las mujeres, el hiperparatiroidismo, hipertiroidismo e hipercortisolismo. Estos factores nos van a aumentar el riesgo de que un paciente se fracture. Con prevención a caídas, ¿qué tenemos? Primero, identificar el motivo de la caída. Puede que haya tenido un evento cerebrovascular o puede que haya tenido un infarto. No solamente es decir, se cayó, bueno, se cayó. No, hay que pensar por qué se cayó, qué le habrá pasado. No hay que acostumbrarse a que los pacientes ancianos se caigan. Hay que pensar por qué se cayeron. Existe en la literatura en geriatría hay una cosa denominada síndrome poscaída. Este síndrome poscaída lo que nos va llevando es a que el paciente después de la caída inicia un estado de dolor, de postración, hasta el punto donde entra en un estado de depresión, y eso afecta enormemente a nuestro anciano y hace que el paciente termine postrado en cama, deprimido y probablemente entonces nunca salga de este síndrome. Al momento de analizar los factores de riesgo, la OMS nos recomienda este modelo holístico con factores biológicos, comportamentales, ambientales y socioeconómicos. Entonces, ¿qué son factores biológicos? La osteoporosis, la menopausia, el hipertiroidismo. Factores comportamentales, el consumo de alcohol, el tabaquismo, pacientes que son muy inquietos. Factores ambientales, y es uno de los factores que muchas veces no tenemos en cuenta. Factores ambientales, tapetes, escaleras, mirar la iluminación que tiene el paciente rumbo al baño para cuando va al baño en las noches, de dónde se agarra. Está bien que no vamos a ir de pronto a la casa del paciente a decirle qué tiene que hacer, pero sí podemos como médicos darle esta recomendación a los familiares para que tomen las medidas y ellos organicen de alguna manera cómo va a ser el camino del paciente de su cama al baño en la noche cuando hay poca iluminación, cómo puede mejorar la iluminación, que no le pongan obstáculos en el camino y demás. La parte socioeconómica, evidentemente, es un factor importante si tiene cuidadores, si el nivel de educación que tenga. Entonces la OMS nos recomienda analizar los factores de riesgo desde este punto de vista holístico para así evitar una segunda fractura. El riesgo de fractura, entonces tenemos dos registros muy interesantes. Tenemos el registro del Reino Unido y el registro sueco. El registro del Reino Unido nos muestra que en el primer año se fractura el 3.3% de los pacientes tienen una fractura contralateral. Y en el segundo año, el 5.6% de los pacientes tienen una fractura de la cadera contralateral. El registro sueco es un poco más agresivo y muestra que en el primer año el 7% tiene una fractura contralateral y en el segundo año el 12% tiene una fractura contralateral. O sea que de alguna u otra manera el riesgo de una nueva fractura es alto. Y nosotros somos los que como médicos tenemos que apersonarnos de esto y aparecen iniciativas como Capture the Fracture, en el cual vamos a iniciar el manejo médico para evitar que el paciente se refracture. ¿Qué factores de riesgo tenemos claramente identificados que aumentan el riesgo de una refractura? Las mujeres, principalmente por la posmenopausia, el mal patrón de marcha, la demencia, y pacientes con múltiples comorbilidades se asocia y la justificación que dan a esto puede ser la polifarmacia. Entonces ya después de haber todo hecho, tenemos una serie de medicamentos para el manejo de la osteoporosis, los cuales nosotros no estamos ampliamente acostumbrados, pero en realidad son bastante sencillos de administrar. Los bifosfonatos no aumentan el riesgo de no unión, no nos afectan ese riesgo de no unión. ¿Qué contraindicación tienen? Tasa de filtración glomerular menor a 30 y enfermedad ácido péptica. El denosumab tampoco va a aumentar el riesgo de no unión, pero está contraindicado en pacientes con hipocalcemia. Y el teriparatide sí tiene un efecto positivo sobre la consolidación, sí estimula la consolidación, pero está contraindicado en hiperparatiroidismo, hipercalcemia, falla renal aguda y tumores. Entonces, con todo esto que tenemos, no hay que postergar el manejo de la osteoporosis, no hay que atrasarlo. El paciente debe salir desde la hospitalización, debe salir con un manejo médico para su osteoporosis. Si encontramos, y la manera más fácil y lo que nos recomienda la AO desde su división de ortogeriatría es esto. Si encontramos que el paciente tiene hipercalcemia, hay que estudiar el motivo de la hipercalcemia. Si encontramos que el paciente tiene normocalcemia, debemos valorar su tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración glomerular es menor a 35, denosumab. Si es mayor a 35, solendronato o alendronato. El solendronato se administra como monoquimioterapia una vez al año. El alendronato es una tableta de 10 miligramos una vez a la semana. Como se dan cuenta, la dosis no es difícil. O una tableta a la semana o una ampolla al año.
Es una dosificación muy sencilla. En pacientes que tengan fracturas vertebrales, fracturas atípicas o fallas terapéuticas de alguna de estas, sí se nos cambia un poco el manejo y se recomienda el manejo con teriparatide. Y cuando hay hipocalcemia, lo primero que debemos hacer es restituir los niveles de calcio, y ahí sí, una vez hayamos restituido los niveles de calcio, revaloramos a ver cómo se comporta nuestra osteoporosis. Pues la conducta del paciente al momento del egreso, hay que medir los niveles de calcio, hay que solicitar niveles de calcio, niveles de fósforo, niveles de vitamina D, nivel de paratormona, hemograma y una función renal. Y le iniciamos calcio y vitamina D según las ingestas que hayamos establecido que tiene el paciente. No son laboratorios muy complicados, no es una cosa muy compleja, no es nada muy difícil. Entonces, al egreso, un examen bastante sencillo: calcio, fósforo, vitamina D, paratormona y función renal. Iniciamos suplementos de calcio y vitamina D según la ingesta que tenga nuestro paciente. A los 3 meses tomamos la densitometría, tenemos la herramienta FRAX, que es fácil de encontrar en internet, que nos da una idea del riesgo de refractura. Nos apoyamos en los factores de riesgo que ya establecimos para ver cómo vamos a modificar la vida de nuestro paciente, decirle que quite los obstáculos, que deje de tomar, que deje de consumir, que deje de fumar, etc. Entonces modificamos estos factores de riesgo de refractura y a los 3 meses ya debemos haber iniciado los medicamentos para osteoporosis, llámese bifosfonatos, llámese denosumab o llámese teriparatide. Y en este momento valoramos los laboratorios. ¿Qué valoramos en esos laboratorios? Cómo se encuentran nuestros niveles de calcio y vitamina D. A los 6 meses comenzamos con niveles de calcio, vitamina D nuevamente, vemos cómo persisten estos niveles, revaloramos los factores de riesgo y vamos a continuar nuestra medicación y valoramos nuestra adherencia. Y básicamente así se van a comportar nuestros controles anuales. Lo único que nos va a cambiar es que cada año vamos a pedir la densitometría para ver cómo está la osteoporosis de nuestro paciente, establecemos el riesgo de refractura y hacemos el control metabólico de los niveles de calcio, paratormona y hemograma. Entonces, para llevar a casa, ¿qué tenemos? Primero, las fracturas de cadera son una urgencia relativa. Hay que manejarlas pronto, hay que manejarlas temprano para disminuir el riesgo de delirium, de complicaciones como las úlceras en prono o las hemorragias de vías digestivas. El manejo quirúrgico con artroplastia o con osteosíntesis es válido. Haga la que considere y la que usted sepa hacer bien hecha. Bien hecha, las dos van bien. Para la osteosíntesis es esencial determinar de una manera adecuada el patrón de estabilidad. Fracturas estables, DHS, fracturas inestables, clavo cefalomedular. No debemos limitarnos solamente a la cirugía. Hay que manejar también el paciente de una manera integral, identificar los factores de riesgo para la refractura y además realizar la prevención secundaria para una nueva fractura. Bueno, gracias. Eso ha sido todo con respecto a la charla. Espero les haya gustado. Entonces, muchas gracias, Juan. Vamos a hacer un pequeño bloque de preguntas. Les agradezco a los participantes si podemos poner en silencio los micrófonos para no interrumpir al expositor. A través del chat, Juan, están haciendo unas preguntas. Pregunta el doctor Carlos Mario: paciente con osteopenia sin factores de riesgo, ¿es indicación de iniciar teriparatide después de la segunda fractura? Lo que pasa es que eso que me está proponiendo tiene un error de entrada y no es congruente. Porque una fractura por fragilidad ya hace diagnóstico inmediato de osteoporosis. Entonces, si yo tengo un paciente con una fractura osteoporótica, una fractura por fragilidad, ya no estoy hablando de osteopenia, ya estoy hablando de osteoporosis. Entonces, sí, si yo tengo un paciente con una osteoporosis, una fractura por fragilidad, debo iniciar manejo médico para esa osteoporosis. ¿Cuál es el manejo? Depende. El teriparatide
y la literatura con respecto a los medicamentos para osteoporosis es muy amplia y muy controversial, principalmente porque cada país tiene algunos medicamentos más fáciles, más difíciles de administrar que otros. El teriparatide, si bien es el mejor para hacer la consolidación, pues también tiene otros efectos adversos y toca tener mucho cuidado con hiperparatiroidismo y con otras afectaciones secundarias. Okay. Puse nuevamente en silencio a todos. Por favor, colaboren para así llevar a cabo la sesión de preguntas. Juan, el doctor Diego Carvajal pregunta, ¿el bloqueo del clavo a nivel distal no permite más estabilidad para movilidad temprana? Entonces, el bloqueo del clavo, como ya lo dije, el bloqueo distal depende de si la fractura es estable o no es inestable. El bloqueo distal lo que nos va a dar es estabilidad rotacional, no va a dar estabilidad axial. Entonces, si nosotros tenemos un trazo de fractura inestable rotacionalmente, hay que bloquearlo. Si nosotros tenemos un trazo de fractura que rotacionalmente es estable, es decir, conserva una cortical lateral íntegra, este caso, la evidencia va a que no es necesario un bloqueo distal. Sin embargo, pues muchas personas de todas maneras se mantienen en que estamos más tranquilos haciendo el bloqueo distal, es válido, pero por favor, si van a hacer el bloqueo distal, primero traten de hacer el bloqueo distal lo más lejos que puedan la punta del clavo y segundo, utilicen un perno de bloqueo un poco mayor del tamaño para que de esta manera no estresen la cortical lateral. Gustavo, hay una pregunta con respecto a la aumentación. El doctor Alexander San Miguel pregunta, Juan, fijadores pertrocantéricos, ¿cuándo están indicados? La fijación externa en fracturas de cadera, prácticamente la literatura es muy baja, no vamos a decir que no esté escrita. Sin embargo, ¿cuál sería el caso? O sea, un clavo cefalomedular es una cirugía relativamente corta, una de mínima invasión, de mínimo sangrado. Entonces, en realidad, creo que la fijación externa pertrocantérica pues cada vez pierde más validez. Serían casos muy puntuales por alguna lesión extensa de tejido blando donde el punto de entrada esté comprometido, pero definitivamente pues no es algo que tenga, digamos, una indicación clara y puntual, no. Serían un caso muy individualizado. Respondo un momentico a la pregunta de aumentación de cemento. Entonces, desde el punto de vista, la aumentación de cemento ha aparecido y es una herramienta válida, es una herramienta muy interesante. Hay implantes diseñados para utilizar aumentación, tanto para fracturas de la cabeza femoral con la cabeza humeral. Lo primero que hay que tener claro con respecto a la aumentación es que si van a utilizar aumentación con cemento, ojo porque bajo ningún motivo puede la guía o el rímer o algo haber perforado la cabeza. Entonces, mucho ojo al momento de usar las guías porque sí. Ok, Juan, acabo de silenciar nuevamente a todos. No localizo, ya he silenciado varias veces el de la música. Vamos a reiniciar con tu micrófono. Entonces, con la aumentación pasa muchas veces que la guía perfora la cabeza y de esta manera al momento de hacer aumentación el cemento sale y queda cemento intraarticular. Entonces, mucho ojo con eso de la aumentación tampoco es tan sencilla. La literatura de aumentación lo que nos dice es pacientes con osteoporosis severa, diagnosticadas de alguna u otra manera por radiografía. Entonces no hay una literatura muy clara. ¿El punto cuál es? Si sospecha que su hueso se ve muy papiráceo, que su hueso es muy débil, o por algún motivo como una enfermedad renal crónica, bien puede utilizar aumentación. Pero no hay suficiente literatura para decir una indicación clara y precisa, no la hay. Ok, la última pregunta del doctor Elkin Redondo Salas. La deambulación del paciente, ¿qué tan temprano lo haces? ¿O depende de la estabilidad de la fractura en cuanto tiempo con los clavos? Al día siguiente. Al día siguiente, o sea, el objetivo de la cirugía es que el paciente salga con una fractura adecuadamente reducida y adecuadamente fijada. Si uno tiene una fractura con una reducción y una fijación adecuada, el paciente al día siguiente de la cirugía puede caminar absolutamente sin ningún problema. La última.
Alexander San Miguel, ¿cuándo no operar definitivamente? La decisión más difícil para todos los cirujanos. El manejo no quirúrgico, plan cama-silla, de las fracturas intertrocantéricas cada vez se reduce más. En alguna época se habló de no operar a los pacientes que eran bedriders, a los pacientes que estaban postrados en cama. Después se dieron cuenta que estos pacientes sin cirugía, su manipulación era muy difícil, bañarlos era muy difícil, su aseo era muy difícil. Entonces hoy en día consideramos que aún aquellos pacientes de baja demanda es mejor fijarlos, así sea con un DHS, con una osteotomía. Ahora, ¿qué paciente queda para no operar? El paciente que ya por sus comorbilidades médicas, por su función ventricular, por su fracción de eyección, la cirugía sea tan de alto riesgo que ya uno diga si lo opero se muere. Ya ese desde el punto de vista médico es la única indicación que queda. Cuando ya las comorbilidades son tan severas que la cirugía es prácticamente sentenciada al paciente. Muchas gracias, Juan. Juan, muchas gracias por tu charla, muy, muy buena. Vamos a dar la última pregunta que en varios congresos la hemos tocado. En el Congreso de Trauma el año pasado la tocamos. Y yo la ampliaría. El doctor anónimo dice, ¿cuándo usar 1 o 2 tornillos al cuello? Y hay otra pregunta que dice, ¿cuándo usar 1 o 2 tornillos de bloqueo distal? Yo le agregaría, si le utilizas 1, ¿lo dejas en el dinámico o en el de bloqueo? Bueno. Como pregunta final. Ok, entonces, los sistemas que tienen 2 bloqueos al cuello aparecen un sistema de falla nuevo que se denomina el efecto Z. Entonces, los sistemas que tienen 2 tornillos al cuello, el problema que tienen es que su fijación depende únicamente de la calidad ósea. Se pierde la ventaja del tornillo prisionero. Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos un paciente con una mala calidad ósea y nuestra fijación depende de 2 tornillos de 6.5, 6.0 fijos al cuello, el riesgo de que la fijación falle es bastante. Si tenemos un paciente, en cambio, con un tornillo que está al cuello, pero el tornillo está bloqueado por un tornillo prisionero dentro del sistema, pues la probabilidad de que el sistema migre es mucho menor. Entonces, lo que se ha visto en la literatura es que a pesar de la idea de que los 2 bloqueos nos dan un mayor patrón rotacional, una mayor estabilidad rotacional, sin embargo, sí está descrito que fallan más los sistemas de 2 bloqueos que los sistemas de un bloqueo. Aparece un clavo que queda en un mixto, que es el Intertan, que ha mostrado que en manos expertas y en manos de gente con la suficiente curva, permite utilizar 2 bloqueos, permite evitar la rotación y permite una suficiente fijación. Aparentemente, con respecto a la que hizo la pregunta si Intertan o gamma, yo personalmente hice mi curva de cefalomedulares con el gamma. Para mí es el sistema que mejor conozco y el que a mi modo se vuelve más predecible. Pero la literatura avala y muestra que el Intertan hoy por hoy es el clavo cefalomedular que tiene mejores resultados. Ok, muchas gracias, Juan. Bueno, y respecto a los 2 bloqueos distales, dame un segundo, qué pena. Respecto a los 2 bloqueos distales. Sí, ¿cuál utiliza? ¿El de bloqueo o el dinámico? Dinámico. Pues, perdón, utilizo el bloqueo más distal a la punta del clavo. Normalmente es el bloqueado. Normalmente sí, normalmente el bloqueado, utilizo el bloqueo más distal a la punta del clavo. Ese es el bloqueo que trato de usar. Bueno, ya finalizamos las preguntas, pero tenemos algunos participantes que quieren dar una pequeña opinión. El doctor Fausto, puedes desbloquear tu micrófono y das tu opinión. Muchas gracias, doctor Severini. Primero felicitar al doctor Juan Gabriel con la presentación tan buena que ha tenido. Quería hacer una claridad con respecto a algunos puntos. Es de que ya el paciente que está fracturado, el test de Frax no le sirve. Eso es una cosa muy importante. Si está pre-fractura, que ese no es el que nos llega a nosotros, nos podría servir. Pero ya después que esté fracturado, ya el asunto cambia totalmente. Nuestra experiencia en la Fundación Bailey es tal cual como la ha dicho el doctor. Sacando al grupo de las fracturas intertrocantéricas, nosotros el clavo lo estamos utilizando en fracturas subtrocantéricas en el mayor porcentaje de los casos. Pero en las fracturas intertrocantéricas, en la clasificación que dio, efectivamente estamos utilizando en mayor porcentaje el DHS. Importante, una cosa, se han encargado las casas médicas de hacer la obsolescencia programada de este tipo de implante, es decir,
tengan mucho cuidado a qué casa médica le solicitan, porque les puede salir una gran sorpresa en el sentido de que el equipo esté incompleto, con las cosas que no son y con muchos de los pasos realmente en muy malas condiciones del implante. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. El implante es muy bueno siempre y cuando se coloque bien. Pero, por ejemplo, ahí se observó en una de las diapositivas, que la puso muy bien el doctor, de que el paciente tiene una fractura subtrocantérica y le coloca un implante a 135 grados, el cual no es apropiado para la anatomía. Entonces, es muy importante que esta generación tenga en cuenta eso.